Muy bien, damos la bienvenida a todos. Vamos a esperar unos minutos para iniciar con el sermón. Estamos conectados en simultáneo con la Iglesia del Camino, que está teniendo en este momento su doxología. Así que les pido un poquito de paciencia para este tema que vamos a tener y sobre todo guardar la reverencia. Oremos. Eterno Padre y nuestro Dios, te damos gracias por este nuevo día y al tener este tema tan importante, suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaremos cantando el himno al andar con Jesús. Quiero pues suplicarles si ustedes tienen el himno en sus casas, por favor, vamos a entonarlo. El himno al andar con Jesús. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, cosa que el que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para. Buenos días. La lectura de hoy la encontramos en Éxodo 20:17. La lectura la encontramos en Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. Y nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Amén. Les invito para que allí donde están vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer la oración
por nuestro predicador esta mañana y por nuestro tema. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que tu morada está en lo alto de los cielos, qué bueno es poder reunirnos, así sea en la distancia, Señor, a través de estos medios, con nuestros hermanos que tanto queremos y tanto extrañamos. Lo hacemos así, Señor, por las condiciones de salubridad del mundo, pero en esta reunión pedimos que tu presencia esté en la mitad de nosotros, así como muchos otros hermanos se reúnen, o nuestra iglesia a nivel mundial se reúne. Permite que en este espacio tu Espíritu Santo esté acompañándonos. Y permite, Señor, que de manera especial sobre David, nuestro predicador esta mañana, Señor, una porción importante de tu Espíritu resida en él para que el mensaje que tenga nos permita tomar cartas de acción y nos permita corregir de pronto condiciones o de pronto alguna cosa que estemos haciendo mal. Que tu Espíritu Santo sea el que toque nuestro corazón y que David sea un instrumento, Padre, en tus manos para llevarnos a hacer las correcciones de cambio que necesitamos. Bendice a todos nuestros hermanos del camino, sus familias, las necesidades que hay. Hemos visto cómo has hecho milagros importantes en algunas seres queridos, pero hay otros que tenemos necesidad y por eso pedimos que tú estés con nosotros. Te pedimos que nos des tu bendición en este culto, en el resto de sábado, porque queremos estar junticos de ti, no despegarnos y al contrario estar unánimes en espíritu. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un poco más de paciencia, ya vamos a iniciar con nuestro tema central. Invitarlos para que los hermanos de iglesia, los que pertenecen a la iglesia, por favor, no olviden realizar el depósito de sus diezmos en las cuentas pues que ya han sido preestablecidas por la iglesia. No olvidemos nuestro deber con Dios de devolver lo que a Él le corresponde. Y pues bueno, ya pronto estaremos iniciando nuestro tema. Estamos terminando unos temas de protocolo con la Iglesia del Camino. Están haciendo una serie de anuncios y ya vamos a empezar con nuestro tema central, el 10º mandamiento. Vamos a explicar a profundidad un poco más el 10º mandamiento, que dice, no codiciarás. Así que un poco más de paciencia para iniciar nuestro tema. No se despeguen, por favor. Están en el momento infantil en este momento. Voy a acercar un poco más el dispositivo para que ojalá pues ustedes también puedan escuchar este tema del momento infantil previo a nuestro tema central de hoy, el 10º mandamiento. Bueno, buenos días, niños. Los invito, por favor, a que estén súper pendientes en su pantallita. Hoy tenemos unos invitados especiales. Entonces, espero que disfruten mucho de esta historia que tenemos para ustedes hoy. ¡Buenos días! Hola niños, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de nuestro colegio adventista del norte, el CAN. Les quiero presentar a mi amigo Pipe, el único, el original. Y mi nombre es Marcela Velázquez. Y venimos del colegio adventista del norte, del CAN. Vamos a contar una historia, niños, que se encuentra registrada en la palabra de Dios. Pero antes de contar la historia, quiero preguntarte, Pipe, niños, ¿a ti te gustaría ser rey? Claro. ¿Sí te gustaría? ¿A quién no? A todos, ¿cierto? ¿Por qué te gustaría ser rey? Bueno, un rey tiene palacios. Sí. Come bien. Sí. Más que yo como mal. Pero postres todos los días. Sí. Carros. Viajes. Sí. Y mucha plata. Sí, pero también muchas responsabilidades. Bueno, eso hace parte del trabajo. Sí. Y resulta que la historia de hoy es de un niño que se llamaba Josías, pero que fue rey a los 8 años de edad. ¿8 años? ¡Qué irresponsabilidad! No fue responsabilidad. A él le tocó ser rey a los 8 años de edad porque su papá, el rey Amón, murió, el rey de Judá, así que le tocó asumir el reinado. ¿Cómo te parece? Muy tenaz, se murió su papá. Sí, se murió su papá. ¿A los 8 años? Sí. Qué triste, pero
Mientras empezó a reinar, pues él como estaba muy pequeño, pues él tuvo que conseguir la ayuda de consejeros que lo ayudaran para tomar decisiones. Me parece genial. Sí, claro. Cuando uno no sabe, pregunta. Sí, señor. No se quede callado, pregunte. Muy bien, pero como José no se quedó pequeño todo el tiempo, él creció, se convirtió en un juecito y adivina, Pipe, ¿a quién decidió y escogió él para que fuera su principal consejero de toda la vida? Ah, pues buscó consejeros por internet. No, Pipe, en esa época no había internet, Pipe. De verdad, ¿no? Consiguió al principal consejero de todos los consejeros. Ah, pues yo sé quién es. ¿Quién es, Pipe? Cuéntale a los niños. Dios. Muy bien, Pipe Chocolate. Excelente. Dios es el principal consejero. Y resulta, pasa y acontece, que Josías, el rey Josías, empezó un día caminando cuando fue y vio el templo de Dios. ¿Y sabes cómo lo encontró? Pues muy bonito. No, señor, al contrario, Pipe. No, estaba sucio, feo, roto, sin pintar, horrible. Lo habían descuidado. Imagínate, Pipe, qué tristeza. ¡Qué irresponsables! Qué triste, ¿cierto? Más el que y resulta, pasa y acontece que mientras hacían todos los arreglos, ¿sabían qué encontraron? Encontraron mucho mugre porque lo tenían totalmente abandonado. Pues sí, claro, había un montón de mugre, pero otra cosa que encontraron. Telarañas por doquier. Telarañas, pero también encontraron un pergamino, Pipe. Un rollo así. ¿Y qué es un pergamino? Pues es un rollo que contenía nada menos ni nada más que los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Qué palabra tan difícil. Pero muy bien, Pipe, tú sabes, yo sé, estoy segura que los niños también se los... Me tocó un mes aprendérmelos. Deuteronomio. Pipe, y resulta que Josías, el rey Josías, abrió así el rollo de harina que encontró. ¿Encontró que estaba eso escrito? Había unas cosas escritas, pero resulta que encontró que muchas de las cosas que estaban escritas ahí no se estaban cumpliendo y el pueblo de Dios no las estaba cumpliendo. ¡Qué cosa tan mala! Entonces el rey José se puso muy preocupado y mandó llamar a una profetisa. ¿Tú sabes qué es una profetisa? ¿Quién es una profetisa? Profetiza. ¿Sí sabes? Estoy pensando. Sí, a ver, ¿quién es una profetisa? Niños, ¿ustedes saben quién es la esposa de un profeta? No, Pipe. La profetisa es una mujer que es dirigida por Dios. Ah, es una profeta. Que Dios le habla. No es la esposa de un profeta. No, señor. Es una profeta. Sí, señor. Muy bien. Y resulta que cuando la llamó, él le consultó qué debía hacer. Porque estaba muy preocupado al ver que el pueblo de Dios no estaba cumpliendo las leyes y los mandamientos de Dios. Y entonces, Pipe, ¿qué le dijeron? La profetisa le aconsejó que pues tenían que obedecer la ley de Dios, pero que iban a venir cosas muy terribles al pueblo por haber sido desobediente a los preceptos y a los mandamientos de Dios. Por haberse olvidado de la ley de Dios. Ahora les iba a ir chupe para que aprendan. Pero resulta que no iba a suceder en el reinado del rey Josías porque él se había arrepentido, se había humillado, o sea, ya tiempo después. Con razón. ¿Qué? Que les fue tan mal. Sí, después les fue muy mal. Pero resulta que Josías dijo, no, esto tenemos que reunir al pueblo, tenemos que pedirle al pueblo que tiene que arrepentirse, que tenemos que hacer un voto con Dios y tenemos que obedecer la ley de Dios. Y mandaron a llamar a todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Pues mandaron a llamar al pueblo y la gente se arrepintió, se humilló con todo su corazón, y decidieron seguirle fieles al Señor con toda su alma. ¿Cómo te parece? Es que no hay nada mejor. No hay nada mejor que serle fiel al Señor. Así es. ¿Y sabes que no hubo un rey mejor que el rey Josías? ¡Josías! De un corazón puro y noble. Y queridos niños, Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que guardemos la ley de Dios, que acatemos sus mandamientos y que sigamos sus preceptos. No nos olvidemos de ellos. No nos olvidemos de ellos, sí, señor. Ahí les dejo un consejito. Sí, es muy importante ese consejo. Si uno no quiere que le vaya mal, pues no debe olvidarse de la ley de Dios. No debemos olvidarnos de la ley de Dios. Y sabes, Pipe, que yo conozco un lugar donde todos los días enfatizan y hablan acerca de la ley de Dios. Ah, yo también. ¿Sí? ¿Dónde? En la iglesia. Ah, muy bien, en la iglesia se habla acerca de eso, pero no todos los días. Yo también sé otro lugar. ¿Dónde? ¿Cuál otro lugar? Ahora la virtualidad en Facebook.
Claro que sí, Pipe, pero hay un lugar que yo conozco y es el Colegio Adventista del Norte. ¡Oh, sí, en el CAN! En el CAN, el CAN. Es un colegio donde se educa con principios y valores. Y si ustedes están interesados en saber información de nuestro colegio, la dejaremos aquí en la parte de abajo de este video. Dios les bendiga, niños. Bendiciones, feliz día. Bye, bye, nos vemos. Bye, 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 bye. Muy bien, bueno, ahora sí, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema central en este día. Entonces, gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros. Entonces, vamos a esperar a que aquí nos den el paso en la Iglesia del Camino. Bien, muchas gracias. Bueno, un buen día para todos. Dios los bendiga. Bueno, hoy se ha preparado un tema en especial. Es acerca del 10º mandamiento. Es una serie de temas que hemos preparado explicando mandamiento por mandamiento, uno por uno. Entonces, pues bueno, quiero suplicarles, invitarles a que entonces nos unamos en oración para poder iniciar con este tema en este momento. Así que inclinemos el rostro y tengamos una corta palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, gracias de nuevo por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Y ahora, Señor, para tener este tema, imploramos la presencia de tu Espíritu Santo y asimismo que nos ayude a entender este tema tan importante para todos nosotros. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El 10º mandamiento. Iniciaremos diciendo que los 10 mandamientos son como una constitución. Más o menos podría describirse de esta manera. Los 10 mandamientos es lo que se conoce como una ley apodíctica. ¿A qué se refiere esta palabra apodíctica? Se refiere a que allí nos muestra principios absolutos y generales, pero no están detallados. Me explico. Por ejemplo, el 10º mandamiento me dice no matarás, pero el 10º mandamiento no me da detalles, no me dice más allá, solo el mandamiento, ¿sí? No me aclara, no me dice exactamente que esto de no matarás pues implica abortos, homicidio, femicidio, ahora lo que se llama transfemicidio, que se inventaron esa nueva palabra, no sé de dónde, pero el hecho es que los 10 mandamientos son apodícticos o es una ley apodíctica en el hecho en que solo me muestra el principio general, pero no me dice más allá qué es, solo en el listado de los 10 mandamientos. En ese orden de ideas, la Biblia es una ley casuística. ¿A qué se refiere esta palabra? La ley o esa palabra casuística se refiere a que me amplía los principios que están establecidos en los 10 mandamientos. Entonces, aunque en el listado que encontramos en los 10 mandamientos no me dice, volviendo al ejemplo, no matarás, no me explica qué es, el resto de la Biblia, el resto de las escrituras, sí me explica y me amplía a qué se refiere este principio. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que vayamos a leer nuestro versículo para hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20 y el versículo 17. Y vamos a encontrar allí lo primero que vimos, lo que es una ley apodíctica. Dice, lo va a leer aquí mi esposita. No lo va a leer mi esposita, bueno. Entonces dice, Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que sea de tu prójimo. Hasta este momento y en este orden de ideas, me está diciendo qué es lo que no debo hacer. Pero no me explica más allá, y es lo que vamos a tratar en este tema, a tratar de descubrir por medio de las escrituras a qué se refiere todo esto de no codiciarás, que es como el principio general, absoluto y general. Bien. Pregunta. ¿Creen ustedes entonces que hasta este punto, hasta este momento, me define qué es codiciar? Me dice, en este caso, el 10º mandamiento, ¿por qué no codiciar? Y lo más importante, me dice el 10º mandamiento en este momento, ¿por qué no codiciar?
Y la respuesta es no. Hasta este momento, estas tres cosas no me las dice el 10º mandamiento. Entonces, solo me está enunciando el principio. Así que en este orden de ideas vamos a ver un par de casos de una manera muy rápida para que la Biblia nos amplíe qué es esto de codiciar, precisamente nos diga por qué no codiciar y lo más importante, las consecuencias que vienen de codiciar, de ese acto malísimo. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel 13 y versículo 14, yo voy aquí a colocarlo en la pantalla ya que estoy en simultáneo con Facebook. Primera de Samuel 13 y vamos a leer entonces el versículo 14. Bien, quiero que por favor me ayuden ustedes con la lectura. Primera de Samuel 13 y el versículo 14. Leámoslo, por favor. Nos dice: mas ahora tu reino no será duradero. Palabras de el profeta Samuel a Saúl. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Básicamente la visión que Dios tenía de David era una visión de un hombre conforme a su corazón, un hombre que precisamente haría lo que Jehová dijera, ¿sí? Tenía la visión, Dios tenía una visión de David bastante diferente de la que tendría cualquier persona. Él veía mucho más allá, como hemos visto o como nos lo ha planteado, las lecciones de escuela sabática. Sin embargo, en esta historia que todos conocemos, vamos a ver cómo es que se manifiesta la codicia para definir o que la Biblia nos muestre precisamente qué es codiciar, por qué no codiciar y las consecuencias de codiciar. Un riesgo en el que estamos todos, bueno, que todos estamos pues en el riesgo de caer, de tener este tipo de pecado, que es la codicia. Vamos a ir al capítulo 11, Primera de Samuel capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1. Primera de Samuel 11 y el versículo 1. Perdón, es Segunda de Samuel, qué pena con ustedes. Segunda de Samuel, disculpen. Segunda de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1. Nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y hay algo aquí muy importante, y es que en aquellos tiempos, en esos días, siempre el primero en salir a la batalla era el rey. Siempre. Para los que tal vez vieron esta película, esta trilogía del Señor de los Anillos, allí se ve pues una representación de lo que eran las guerras en esos tiempos. Siempre el primero en salir a la guerra era el rey, siempre el que comandaba eso. Ahora, pregunto yo, ¿el Señor Jesucristo es quien pelea nuestras batallas? ¿Quién es el que sale al frente a pelear por nosotros? El Señor Jesucristo, quien es nuestro rey. Ahora, aquí no. Aquí el hombre, el rey, el que tenía que salir primero a la batalla, pues se quedó en su casita. Y si hay algo que el enemigo sabe, es utilizar nuestra mente cuando está desocupada y nos quedamos demasiado tiempo sin hacer nada. Eso sí, el enemigo es un experto en eso. Entonces, precisamente hay una frase muy conocida en las redes sociales, y es el hecho de que a veces uno sufre más por las películas o los videos que se hacen que por la realidad de las cosas. Y en eso el diablo es experto, en hacernos creer películas y videos que solo pasan dentro de nuestra cabeza y terminamos sufriendo por lo que no es. Pero bien, en este orden de ideas, el pecado de David tuvo 4 pasos que vamos a ver y que vamos a detallar, y que esto nos va a ampliar precisamente todo esto de lo que significa codiciar, por qué no codiciar y las consecuencias de codiciar. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 2. Versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el tejado de su casa, o el terrado o la terraza de su casa real, y vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Punto número uno. El punto número uno para codiciar, y es ver. Todo empieza por aquí, por la vista. Entonces, no solo estaba desocupado, sin hacer absolutamente nada, sino que aquí empieza la cuestión con ver. Empezó a ver y vio allí, pues, obviamente algo que le gustaba. Si algo, pues, sabemos, ya David tenía, pues, otras esposas, pero empezó ahí la cuestión. Solito, en casa, en terraza, ve la casa del vecino, ve una mujer que se está bañando en la casa del vecino, que obviamente no es su esposa, pero sí es la esposa de otro, y pues hasta cierto punto nosotros llegamos a pensar que el hecho de ver no incurre en ningún pecado, o el hecho de que veamos, pues uno dice, bueno, uno ve, pero pues no pasa nada. Eso al fin y al cabo, pues una miradita, pues no pasa nada. Eso es completamente normal, normal que la gente vea. Bueno, ahí estamos entonces en el primer paso. Vamos al segundo paso. Segundo paso, para entender qué es esto de codiciar y cómo es que nosotros llegamos a este pecado, a cometer este pecado. Segundo paso, versículo 3. Segunda de Samuel 11, versículo 3. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, perdón, el eteo o el hitita. El segundo paso es desear. Entonces, no le bastó con ver, lo llevó a algo más y fue algo que pasa aquí. Entonces, si algo, bueno, si el pecado realmente nace es aquí en la cabeza y todo empieza por ese primer paso. Uno ve algo que no es suyo, que tal vez le parezca bueno, y en ese momento viene el segundo paso, que es desear. Entonces, fijémonos que todo empezó acá, todo empezó en la cabeza. No empezó inmediatamente en el acto, empezó en la cabeza. Y a veces pensamos que simplemente el pecado está en el actuar, solo en el actuar mal. La realidad es que tan solo con pensarlo, allí ya empieza lo peor, empieza una caída libre que difícilmente podemos frenar. Así que David en este caso sabía muy bien que esta mujer era una mujer ajena, pero pues prácticamente solo con su pensamiento ya la deseó, ¿sí? Quiero que me acompañen, por favor, entonces, a ver una ampliación superior a esto. Mateo, el capítulo 5. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Mateo, el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 27 y 28. Mateo, capítulo 5, y los versículos 27 y 28. Y aquí es donde se nos amplía un poco más este segundo paso. Nos faltan otros dos. Nos faltan otros dos para poder explicar o que la Biblia nos explique exactamente qué es codiciar, por qué no codiciar y las consecuencias de codiciar. Mateo 5, versículos 27 y 28 nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Allí encontramos de nuevo lo que es la ley apodíctica, que solo me muestra el principio, pero no me explica qué es. Y aquí viene la ampliación, versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, en este orden de ideas, este pecado de la codicia, o aquí el Señor Jesucristo, nos está ampliando los primeros dos pasos, ver y desear. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ver, desear. Los dos primeros pasos. Los dos primeros pasos. Y fíjense que estas cosas ya habían sucedido en la cabeza del rey David. No habían sucedido en el acto, solo habían sucedido en su cabeza. En este orden de ideas, el pecado es igual. Y entonces ahí es donde viene el tercer paso. Ahora, vamos a ver un poquitico de lo que se trata este proceso que estamos tratando de identificar y que estamos tratando de entender con base en lo que la Biblia nos dice.
Por favor, vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a ir al libro de Santiago, o a la carta de Santiago. El capítulo 1. Vamos a leer los versículos 13 al 15. Santiago capítulo 1 y los versículos 13 al 15. Y veremos aquí lo interesante de este proceso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Punto esencial, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios deseos es atraído y seducido. Bingo, paremos ahí un momentico. En este orden de ideas, ¿el deseo de David por Betsabé estaba antes de verla en la terraza? Probablemente sí. Probablemente sí. Nos lleva a pensar, ¿qué es eso que yo tanto quiero, que sé que no es mío, pero lo quiero, lo deseo? Y el diablo sabe muy bien cuáles son nuestros deseos, sabe muy bien exactamente cuáles son las concupiscencias que tenemos aquí guardadas. Y precisamente el versículo 14 nos dice que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia o su propio deseo es atraído y seducido. Versículo 15. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia o el deseo propio, después que ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la muerte. Pasos y procesos. Una vez yo le doy cabida a mi propio deseo, allí nace lo que es el pecado en el acto. Y una vez el pecado ya tiene acto y se consuma eso que yo tanto quiero, eso que tanto he deseado, finalmente todo eso, si sigo en ese camino y no pido ayuda a Dios, me va a llevar irremediablemente a la muerte. Entonces, ¿cuál es ese paso? Dios no me tienta, ¿sí? Pero el diablo sí. Y me tienta conforme a lo que a mí me gusta y conforme a lo que yo tengo aquí guardado, que sé que no es mío. En este caso, la codicia es desear lo que no es mío, querer lo que sé que no es mío y lo quiero para mí. Pero el pecado empieza aquí. Esa codicia empieza en este punto. Acto seguido ya lleva entonces que lo ejecute o no lo ejecute. Si lo ejecuto, ahí vamos a empezar a tener bastantes problemas, porque finalmente eso me va a llevar a una serie de consecuencias. Bien, ¿cuándo empieza entonces el pecado? Cuando se acaricia la tentación. Y hablando para los jóvenes, tanto los que me escuchan allí en la Iglesia del Camino, como los que nos siguen en este momento en las redes sociales, muy especialmente para los jóvenes, hay que tener bastante cuidado con las conexiones a Internet y sobre todo con las páginas o cuentas que seguimos, porque muchas de esas cosas precisamente son pecados acariciados, tentaciones acariciadas que nos llevan a codiciar lo que definitivamente no es de nosotros. No es de nosotros y no va a ser para nosotros. Paso número 3. El paso número 1 fue ver. Paso número 2, desear. Vamos al paso número 3. Volvamos por favor a Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer entonces el versículo 4. Versículo 4. Y empieza la acción. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él, David, durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Aquí empezamos en un camino de no regreso. Cuando ya todo se lleva a la acción, pues irremediablemente pues el camino de regreso es bastante complicado. Y ahora, no vamos a hablar solo en este término de cosas sexuales. Sencillamente, montémonos en el camino de lo que realmente no es mío. Si vamos a hablar en este caso de negocios o en este tipo bueno, lo que tiene que ver con la cuestión de negocios, y sé que ya esta persona es cliente de otra empresa que es de mi competidor y se lo quiero quitar, hay que tener cuidado con eso. Si sé, por ejemplo, que, otro caso, a ver, por ejemplo, que ese dulce es de mi hijo
y yo lo quiero, pues, o sea, hablándolos en todos los términos y contextos, es necesario que analicemos muy bien todo esto de lo que es codiciar y sobre todo que esto nos lleve a escudriñar dentro de nosotros mismos y pedir al Espíritu Santo que nos diga exactamente qué es eso que estamos codiciando, que puede ser de otro y pues eh, tienen aquí una pregunta bastante interesante. Por favor, dila fuerte para los que nos escuchen tanto en la iglesia como en las redes sociales. ¿La envidia es codicia? Me preguntan aquí que si la envidia es codicia. Bueno, sería chévere analizarlo. No tendría la respuesta en este momento, pero voy a estudiarla para entonces poder determinar y dar una respuesta fija, porque pues sería irresponsable de mi parte en este momento dar una respuesta concreta, pero pienso yo que se puede acercar mucho a lo que es codicia. La envidia puede hacer que simplemente quiera algo que no es mío y me puede llevar a eso, pero pues creo que es más responsable que estudie un poco más detenido para dar una respuesta. Bien, entonces, versículo 5. En el versículo 5 se empieza a complicar el asunto, porque ya viene este cuarto paso, el cuarto paso que se llama esconder. Recordemos los demás. Ver, desear, accionar y viene un cuarto que es esconder. Después de que ya cometí estos tres primeros, después de que ya llevé a la acción precisamente eso que yo tanto codiciaba, ahora viene algo que es esconder lo que hice. A todo esto nos lleva al pecado. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Y aquí vamos a ver que David empieza una serie de acciones para tratar de ocultar su pecado a tal punto que manipula la ley de Dios para lograr su objetivo. Versículo 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy embarazada. Versículo 6 al 10. Tremendo. Fíjense lo interesante aquí. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra, o sea, con el pecado encima, con la cosa encima, después de que prácticamente pues se acostó con su esposa, ya viene a hacerle la charla, hey, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo va todo? Porque eso nos lleva al pecado. El pecado nos lleva precisamente a esconder las cosas de la peor forma, inclusive hasta el punto de ser hipócritas y de estar frente a la persona a la cual les hemos hecho daño y hacer como si nada hubiera pasado, pero eso es lo que hace el pecado en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Sigue diciendo, versículo 8. Después David dijo a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron esto saber esto a David, diciendo, Urías no descendió a su casa, y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Obviamente sabemos que lo que David quería era que Urías estuviera con su esposa y pues prácticamente achacarle un hijo que no es de él. Miren, lo interesante del asunto es que en primera de Samuel 13:14, Dios dijo que se había conseguido un hombre conforme a su corazón. Y uno ve esto y dice, bueno, pero ¿cómo un hombre de Dios puede pasar o puede cometer este tipo de cosas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar? Y es una pregunta y decir, miren, todos estamos en el mismo riesgo de caer en pecado. Todos estamos en el mismo riesgo de caer en lo mismo. Y este pecado de la codicia es tremendo. Es tremendo. Y estamos viendo todo lo que codiciar llevó a hacer de más. No solo la cuestión de codiciar, porque listo, está aquí el deseo, está aquí la cosa, pero cuando ya llevamos a la acción, tratar de tapar eso nos va a llevar a pecar mucho más y a cometer, o bueno, en este caso a transgredir la ley de una manera mayor que como se hizo al principio.
No le resultó, todos lo sabemos. Vamos a leer, por favor, los versículos. Vamos a ir allí. Versículos 11 y 12. Segunda de Samuel 11, vamos a leer los versículos 11 y 12. Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tierras, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo había de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Pese a todo, sí había una persona que estaba haciendo lo correcto, y en este caso fue la víctima, y no el rey. Es que era el rey. Y la influencia que tenía el rey sobre todo un pueblo era tremenda. Y es un llamado grande para los que somos líderes de iglesia. Hay una cantidad de gente, y aunque tal vez muchos no estén en redes sociales o no estén teniendo una vida tan pública, pero hay una cantidad de gente que se está fijando en nuestras acciones. Muchos son los que siguen nuestras acciones en diferentes partes y nosotros no nos damos cuenta, pero hay muchas personas que sí, empezando por los de nuestra casa. Versículos 13 al 15. Hasta este punto, hasta este momento, la Biblia nos está explicando por qué no codiciar. Ya nos explicó qué es codiciar. Es prácticamente desear lo que no es mío, pero lo quiero para mí y lo tomo para mí. Eso es codiciar. Y ahora nos está explicando por qué no codiciar, porque nos lleva a otras acciones y a infringir la ley de Dios de una manera más grave que como se hacía al principio. Versículos 13 al 15. Bueno, 12 al 15. David dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén y aquel día y el siguiente. Entonces David lo invitó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Pese a la borrachera y todo, él siguió haciendo lo correcto. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta y le envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él, para que sea herido y muera. No solo lo codició, no solo lo trató de engañar, sino que ahora lo lleva a la muerte. ¿Por qué no codiciar? Ahí estamos teniendo la respuesta. Porque nos va a llevar a algo peor que antes. Nos va a llevar a ser, bueno, como dice la Biblia, es algo así similar, como que cuando el espíritu sale y encuentra la casa limpia, se devuelve y ve que la casa está limpia, vuelve con 7 más y la condición de ese hombre viene a ser peor que la de antes. Es algo similar. El hecho es que este pecado de la codicia nos lleva a cometer peores cosas que las que cometíamos al principio, o la que cometimos al principio. Allí, pues bueno, ya sabemos, conocemos la historia. Definitivamente, pues esto trajo consecuencias graves. David manipuló la ley de Dios para poderse casar con Betsabé. Ese bebé, pues, murió. Trajo violencia a su casa. Precisamente, pues, esto también lo dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, en el capítulo que habla acerca de Sansón, que esas cosas que nosotros alimentamos durante toda nuestra vida, irremediablemente nuestros hijos la heredan. Y tienden a ser peor que inclusive nuestro propio comportamiento. Entonces, ahí tenemos el caso de lo que pasó con Amnón, que violó a su hermana. Son cosas peores. Pero fíjense que todo esto tiene consecuencias. Y aquí es donde viene el tercer punto y la Biblia nos explica entonces cuáles son las consecuencias de codiciar. Y es que los que siguen nuestro ejemplo van a terminar haciendo cosas peores. Entonces ya sabemos qué es codiciar, por qué no codiciar y cuáles son las consecuencias de codiciar. Miremos otro caso rapidito ya para terminar. Otro caso muy rápido para terminar. Vamos a ir a Josué capítulo 7. También muy conocido este relato. Josué, el capítulo 7. Vamos a leer, por favor, los versículos 20 y 21. Ese es otro caso de codicia, que en este caso no tiene nada que ver con tema de sexualidad,
pero sí es un tema de codicia grave. Y aquí tiene que ver con las cosas que le pertenecen a Dios, que es peor todavía. O sea, David no solo destruyó un matrimonio, se metió en medio de un matrimonio. Bueno, ya dejemos esta parte. Josué capítulo 7, versículos 20 y 21, dice: Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos, ahora fíjense, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Fíjense que en estos dos versículos pasan los mismos 4 pasos para el pecado: ver, desear, tomar y esconder. Allí se ven esos 4 pasos para pecar o bueno, cometer este pecado de codicia. Anteriormente Dios dijo: no cojan nada, porque eso es mío. Y este hombre lo confesó y dijo: sí, yo codicié lo que era de Dios. Y entonces esto nos lleva a preguntar realmente, entonces, ¿qué estamos haciendo con el día del Señor? ¿Qué hacemos entonces con el dinero que le pertenece al Señor? ¿Qué estamos haciendo con las cosas que le pertenecen a Dios? ¿Las estoy codiciando para mí? Lo mismo pasó exactamente en el Edén. Dios dijo: de todo árbol coman, pero este árbol es mío, este no coman. Y fue exactamente los mismos pasos. Eva vio, ¿sí? Deseó, lo tomó, después dio a su esposo, y después, ¿qué quisieron? Esconder todo con hojas de higuera. Todo funciona de esa manera. De una u otra manera, este pecado de la codicia es un resumen de los otros 9. Es un resumen de los otros 9. Y vale la pena entonces que ojalá pues tomáramos tiempo para poder estudiar un poco más este mandamiento y poderlo desglosar. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vamos a ir allí al libro de Colosenses. Colosenses, el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Ah, caray, se me perdió, perdón. Capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5. Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. Nos dice: haced morir, Colosenses 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otras versiones, también dice que en este versículo 5, cuando dice que son malos deseos y avaricia, dice malos deseos y codicia, que es idolatría. La codicia es idolatría. La codicia es poner encima el yo por encima de lo que Dios quiere. Y cuando yo coloco, o toda cosa que yo coloque por encima de Dios, estoy irrespetando el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. La codicia básicamente es idolatría. Bien, para terminar entonces, ¿el pecado de David fue perdonado? Por supuesto que sí. Nos dice precisamente 2 Samuel capítulo 12 de que después de que llegó el profeta y le hizo ver su pecado a David, le dijo: mira, esto fue lo que hiciste, esto fue lo que conseguiste. David pues obviamente se arrepintió. Fue cuando escribió el Salmo 51, de aquello que dice: Señor, cambia mi corazón, y su pecado le fue perdonado. Así que en este orden de ideas, David no solo quería el perdón, sino también quería la pureza del corazón. Es muy importante que tengamos en cuenta, mis hermanos, para todos los que nos ven en este momento, que tengamos en cuenta eso. Es más allá de pedir perdón, se trata de que entonces pidamos a Dios de que nos esté cambiando el corazón constantemente. Nosotros estamos luchando con algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Todos los días estamos luchando con eso. Todos los días nosotros estamos deseando lo que no nos pertenece. Todos los días estamos pecando contra Dios, deseando lo que es de Él, única y exclusivamente de Él. Y son pensamientos que nos pasan por la cabeza. Y no digo que es enteramente normal o natural,
sino que esa es nuestra naturaleza pecaminosa y es algo con lo que tenemos que pelear todos los días. Pidamos a Dios ayuda. Perdón, obviamente pidamos perdón, pero pidamos ayuda y precisamente lo que estábamos viendo en la escuela sabática, que al ser llenos del Espíritu Santo todos los días, todo esto se vaya, todo esto precisamente se pueda ir y podamos entonces decir con gozo y con alegría que el Espíritu Santo me ha llevado y me ha guiado para no codiciar más lo que a mí no me pertenece. Que esto sea una realidad de aquí en adelante, perdón, que sea una realidad de aquí en adelante para todos nosotros, que sea una realidad para nuestras familias y sobre todo que sea una realidad en cada una de nuestras vidas, porque quien codicia no va a poder entrar tampoco al reino de los cielos. Así que mi oración para terminar es para que Dios nos ayude para vivir una experiencia cercana con Él y sobre todo que en el momento en que seamos tentados por el diablo, por las cosas que nosotros mismos codiciamos, nos acordemos que tenemos un ayudador, tenemos un consolador, tenemos un paráclito que nos puede ayudar en esos momentos de tentación. Quiero que por favor inclinen sus rostros. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este tema que has traído para nosotros en este día. Nuestro corazón, Señor, realmente es malo. Tú sabes realmente qué vive allí, cuáles son los deseos arraigados que hemos tenido. Confesamos, Padre, que hemos sido codiciosos en muchas ocasiones, que hemos dado cabida al enemigo para que nos tiente con las cosas que hemos visto y que no nos pertenecen, pero que añoramos o deseamos que sean nuestras. Ayúdanos, Señor, para que en esos momentos sea el Espíritu Santo quien prevalezca y nos ayude entonces para dejar de codiciar lo que no nos pertenece. Y hablamos de lo que no nos lo que le pertenece a nuestro prójimo, hablamos de lo que te pertenece a ti, hablamos de cada cosa, Señor, que pueda pertenecer a otro y que no es mío. Ayúdanos también a conformarnos con lo que tú nos das, ayúdanos a ser felices con lo que tú nos das. Y pues bueno, Señor, nos unimos a la oración de David para pedirte, Señor, que cambies este corazón horrible de piedra que tenemos y que nos pongas un corazón de carne que te ame y ame guardar tus mandamientos. Ayúdanos en este buen propósito y que en este día podamos seguir sintiendo el gozo de tu presencia y que este jalón de orejas, más que dejarnos tristes, nos deje contentos y alegres porque tenemos un Dios grande, tenemos un redentor maravilloso y tenemos un consolador maravilloso también que nos está diciendo este tipo de cosas para que los busquemos, que ustedes son los únicos que nos pueden cambiar este corazón horrible que tenemos. Gracias por escucharnos, gracias por esta palabra y que esta palabra, Señor, haga lo que tú quieras, haga cambios para salvación y vida eterna. Y gracias, Señor, porque eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, de esta manera entonces nosotros despedimos la transmisión por Facebook. Quiero pues agradecerles que nos hayan acompañado. Espero que este tema pues les haya servido y pues nosotros nos estaremos viendo el próximo sábado con un nuevo tema de la escuela sabática y en la tarde con una corta disertación. En la tarde de hoy no vamos a tener disertación, la verdad lo confieso y mi garganta no da más. Entonces pues nada, nos estaremos viendo el próximo sábado. Dios los bendiga a todos. Vamos a editar el video y lo vamos a dejar en el canal de YouTube para que todo este preámbulo que hubo con el culto, con el segundo servicio, pues no esté allí, sino que vayamos directamente al tema. No olviden compartir, no olviden dar like, por favor. Todos estos temas son de bendición para muchas personas. Entonces necesitamos entender un poco más lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. A mi madre que nos está viendo, besos y abrazos de parte mía, de parte de tu amada y querida nuera, que por ahí aparece la manito. Y pues nada, gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Un feliz resto de sábado.